Realmente nada es de nosotros, todo lo que traemos. Y por eso la importancia de entender la mayordomía. Bueno, pues vamos ahora para que empecemos la clase y hoy la terminamos y que sea de gozo, ¿no? Gracias, Señor, porque tú eres precisamente por sobre todas las cosas, como dice tu alabanza, Padre, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores, porque tú mudas las eras, mudas los tiempos, quitas y pones reyes y derribas el orgullo del hombre, Señor. Permítenos a todos mis hermanos y a mí, Señor, que día con día no sea nuestro orgullo el que prolifere, sino el Espíritu Santo, y que te demos la gloria y la honra porque tú eres, Señor, el que es dueño de nuestros destinos. Tú sabes para qué nos creaste, porque tú no creas nada de oquis. Te damos las gracias porque tenemos un destino eterno, finalmente, que es estar alabándote a ti, y danos licencia de explotar nuestros dones en esta tierra, cualesquiera que esto sea, para darte gloria y honra a ti, Señor. Ahora dame licencia a mí también de que el Espíritu Santo fluya con gran fuerza, con capacidad, a través de mi boca, para que sea Dios el que brille y no la palabra del hombre, y que mis hermanos sean, Señor, realmente bendecidos en su corazón. Dales oídos, dales ojos para ver y entender lo que representa la mayordomía finalmente el día de hoy, y la gran responsabilidad que conlleva adorarte, Señor, y entender que tú eres dueño de todo. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, como saben, no borramos lo de la semana pasada, nada más para vuelo de pájaro, retomar más o menos. Estuvimos estudiando Mateo 25, del 14 al 30, del 14 al 15. Vimos que Dios revela su reino, porque dice que es semejante al reino de los cielos, esta parábola que está a punto de dar. Dios define los personajes, un señor y 3 siervos. Dios reparte sus bienes, que da por hecho que son sus bienes. Él dice que Él es el dueño de la hacienda y que va a partir lejos. Dios reparte sus talentos, que no es lo mismo. Sus talentos, ya vimos más o menos que el contexto es diferente, porque una cosa son hablar sobre bienes, pero en este caso la mayoría de los teólogos coincide que se refería también no solo a lo económico, sino que Dios en su eterna sabiduría habla de talentos, que es una moneda realmente de cambio, habla de dinero, pero en sí mismo hoy en nuestros días talento también significa tener la capacidad para algo. ¿Cómo lo sabemos esta interpretación que es correcta? Porque más abajo en el versículo 15 dice que Dios repartió conforme a sus capacidades. Entonces sí o sí tenía que estar ligado a los talentos, no solo al dinero. Por eso esta parábola habla de mayordomía en general. La interpretación correcta es hablar sobre mayordomía, porque no solo habla de lo que Dios te da económicamente, sino de lo que Dios te da internamente, tus capacidades mentales, físicas, espirituales, etc. Y del 16 al 17, y aquí nos quedamos, que Dios pone más responsabilidades en algunas personas que en otras, y que ambos, los primeros 2 siervos, pusieron manos a la obra inmediatamente de que su siervo, de que su amo se fue. Y ahí nos quedamos, ¿no? Entonces, recuerden que ahorita es clase, no hay problema si alguien quiere intervenir, nada más levanta su mano y le damos la palabra sin ningún problema, porque luego se le va a uno la onda, ¿no? De que iba yo a decir algo, pero si no lo anotas, se te va. Y el punto C, sobre este punto, ambos trajeron lo doble de lo que se les dio. Y ahí nos quedamos. Vamos a empezar con esto. Ahora, la especial atención a este punto no es en sí mismo que uno haya recibido más que otro. ¿Se acuerdan que les explicaba que a lo mejor el que tenía 5 talentos, por supuesto que tenía más capacidad de hacer más con esos 5 talentos que el que tenía solamente 2? Pero a Dios realmente no le interesaba lo que iban a hacer, si iban a hacer más o menos. Aquí Dios pone el ejemplo de que trajeron lo doble, pero no necesariamente tenían que traer lo doble. Con que trajeran un poquito más, bastaba. Porque realmente lo que Dios esperaba de estos siervos, que es un símil de nosotros que también somos siervos, es simplemente que poco es mejor que nada. El chiste es hacer con fidelidad algo con lo que Dios te dio, lo que sea. Y hablábamos precisamente de que Dios reparte, se liga con este punto que yo les decía, que reparte conforme a sus capacidades. Desde el día en que tú naciste, tú ya traías algo especial que te hace diferente, porque Dios nos hizo a todos diferentes. Hay gente que se parece físicamente a nosotros, pero eso no quiere decir que seamos iguales, porque mentalmente podemos ser diferentes, podemos tener diferentes sueldos, podemos vivir en diferentes lugares, nuestro contexto social es otro. Entonces, Dios no repite personas, porque Dios es creador y es eternamente creativo. Si Dios es eternamente creativo, no va a repetir el mismo diseño entre un ser humano y otro. Nunca, jamás. Aún los que son mellizos y son cuates por ahí, ¿verdad? Aún así, tienen capacidades mentales totalmente diferentes. Ha sucedido que hay gemelos, que a lo mejor uno es muy bueno en matemáticas y a lo mejor el otro
es muy bueno en español. Aún el hecho de que sean parecidos físicamente y aún médicamente, aún siendo gemelos, no son exactamente idénticos, tienen algo que los diferencia. Nuestras huellas dactilares, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Puede ser 1 milímetro más arriba de oreja, un milímetro más abajo de ojo, cositas, detallitos, pero ningún ser humano está repetido porque nuestro Dios es eternamente creativo. No es que le dé flojera y diga, pues ahora voy a ser un ser humano exactamente igual, que en China se va a parecer al que está en México. No, aún que estemos diferentes en espacio, también somos diferentes en personalidad, porque espiritualmente a cada uno nos dio una capacidad diferente. Entonces, la mano de los siervos fieles y diligentes, pues fueron, trabajaron y multiplicaron. Entonces, si ustedes leen en Efesios 2:10, si lo quieren anotar nada más, yo se los leo, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué quiere decir esto? Que estos siervos realmente confiaban en Dios. ¿Cómo sabemos eso? Porque si somos hechura suya, creados para buenas obras, Él nos promete que de alguna forma, queramos o no, vamos a transitar sobre esas buenas obras, porque las buenas obras tampoco dependen de nosotros. Y eso es muy interesante, porque eso desnuda también el hecho de que el hombre quiera decir lo que les decía al principio en el resumen, que uno hace las cosas porque puede hacerlas, cuando en realidad Dios puso ya todo y dispuso de antemano para que camináramos sobre esas buenas obras. Y bíblicamente, aún así, las pocas buenas obras que podamos hacer en esta vida, dice San Pablo, que son tomadas por Dios como trapo de inmundicia, ¿no? O sea, es tanta nuestra maldad que lo poco bueno que Dios nos deja hacer en esta vida, de todas maneras se llega a manchar porque no lo hicimos como deberíamos de haberlo hecho, porque omitimos. Pero eso Dios ya lo sabe, no es que le moleste, pero eso es para que el hombre evite el orgullo de decir, yo doné. Los judíos son muy dados a eso, de decir, yo doné tantos miles de millones de dólares a tal caridad, o yo doné tantos miles de millones para poner pisos en calles en los pueblos de los pobres, ¿no? El dueño de la porcelanita, que es judío, le da mucho por que le pongan placas, ¿no? Las placas son para los microbuses, no para los carros, no para los seres humanos. O sea, si vas a hacer algo bien, ¿qué te conviene más? ¿Que se enteren o que no se enteren? A veces, ya lo vimos, ¿se acuerdan? En el tema de la ofrenda, dice Dios, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Si vas a hacer el bien, no necesitas pregonarlo, simplemente lo haces, te hayan visto, no te hayan visto, y como dice la Biblia, la recompensa que tienes en secreto la vas a tener en público. ¿Sale? Vámonos al 18, estamos en Mateo 14 al 30, y ahora vamos a poner solamente el 18. A ver hasta dónde cabe, no voy a quedar. Dice, pero el que había recibido un talento, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Bueno, el punto A de Dios esperaba lo mismo de sus hermanos. Nada más lo voy a poner así. Dios esperaba lo mismo de lo que hicieron sus hermanos. A quien más se le ha dado, más se le exigirá por esta misma razón, es un principio básico. Sin embargo, cuando Dios da un solo talento, Él espera la máxima explotación del mismo, dado que en realidad solamente es uno. Dios espera la misma fidelidad en lo pequeño que en lo mucho, ser el más grande en lo más pequeño. Y aquí, una frase interesante, creo que se las dije la semana pasada, si no, aquí está. Maximus in minimus. Esta era una frase de los ejércitos de Marco Aurelio. ¿Saben quién era Marco Aurelio? Históricamente, Edison era un gran, no es rey, es emperador de Roma. Hay un libro muy bueno que se llama Las Meditaciones de Marco Aurelio, no es bíblico, pero es muy bueno, tiene muchos principios bíblicos también. A pesar de que era un hombre pecador, era un hombre sabio y entendido. Y este principio, máximos y mínimos, hacer lo más que se pueda, con lo menos que se pueda. Los que somos ingenieros tenemos ese concepto también de máximos y mínimos, es algo de cálculo diferencial hoy en día y es toda una ciencia, las ciencias en sistemas, que habla precisamente de eso, de cómo optimizar un sistema, ¿no? Bueno, pues Dios espera que optimices tu sistema. ¿Cómo o por qué? Porque Dios esperaba lo mismo, no importaba si eran 5, si eran 3 o si eran 2, al que le dio 1, esperaba que ese 1 fuera trabajado con la misma fidelidad que el que tuvo 5. ¿Se acuerdan que les explicaba? Puede haber un violinista
que Dios le dio un violín que nada más tiene una cuerda, pero es lo que Dios le dio, y aunque nada más esté tocando una sola nota todo el día, pues es la mayordomía que Dios le dio, ¿no? Que debe de hacerlo con gozo, y no por ese hecho debes de desistir o pensar que no vale la pena, porque a Dios le gusta y le agrada simplemente escuchar esa nota todo el día, ¿no? Es una forma de explicarlo. Bienvenidos, hermanitos, no se preocupen, ese estudio. Entonces, ese dicho entre los romanos militares, Dios lo aplica a la vida cristiana, máximos y mínimos, hacer lo más que se pueda con lo menos que Dios te da, aunque te dé poco. Luego, un punto B, es que ese siervo no tenía excusa para no trabajarlo. Ese siervo no tenía excusa. Había recibido un talento, pero esto no le servía de excusa, todo lo contrario, como se lo estoy explicando. Por el hecho de que era uno solo, era más fácil trabajarlo que el que tenía 5, ¿no? ¿Por qué? Porque también dice por ahí la Biblia que el que aumenta las riquezas aumenta la aflicción. ¿Por qué? Porque un rico, un verdadero rico, un Carlos Salinas de Gortari, un Salinas Pliego, Salinas curiosamente también, no sé, ¿qué les gusta? Un Jeff Bezos, el dueño de Tesla, un Donald Trump. ¿Qué es lo que ellos están constantemente pensando? ¿Cómo generar más riqueza? Y no es que la quieran generar a veces, es que están obligados, porque una vez que tú tienes más de 10, 20 millones de dólares, ya no es tu dinero, realmente ya lo tienes que estar jugando en la bolsa de valores, porque si no, no produce más para poder mantener esos grandes edificios corporativos que tienen, para pagar las nóminas tan grandes de sus miles de millones de empleados. ¿Sí me explico? El que aumenta la riqueza aumenta la aflicción. Entonces, no tenía excusa, porque en realidad como solo se le dio un talento, era todavía más fácil que el que tenía 5. ¿Sí lo ven? ¿Se lo alcanzan a percibir ahí? Entonces, el Señor enseña que así, como el que no usa un talento será severamente juzgado por ello, lo será más el que tiene 5 talentos. Está implícito. Si el de 5 talentos le hubiera llegado a decir al Señor, pues yo también lo escondí, más se hubiera molestado el Señor, porque a él le hubiera dicho, pues yo te di todas las oportunidades necesarias para que hicieras más, y no lo hiciste. Y no se refiere solamente al dinero, como les he dicho. Particularmente la enseñanza para nosotros es que Dios te ha dado a ti talentos. El principal talento es poder hablar. ¿Alguna vez han visto el sufrimiento de un mudo? ¿Se han detenido alguna vez a ver a un mudo en la calle, de esos que están tirados en la calle? Qué difícil ha de ser tener hambre y no poder decirle, oye, ¿sabes qué? Échame la mano, no he comido, no nada. Tú lo ves en la calle y no es que te pueda decir algo, no te puede decir, oye, ¿sabes qué? Como ser humano, eso que nos hace humanos, la capacidad de comunicación, a diferencia de los animales, un mudo que está en la calle, en situación de calle, no puede decirte, lo necesito. A diferencia de otros pobres que sí se te acercan en la calle y te dicen, oye, ¿sabes qué? Échame la mano. Y tú qué dices, pues va, ¿no? Me lo está pidiendo, lo estoy oyendo, claro que se lo puedo. Pero un mudo, y hay gente que Dios le da todavía más problemas, yo he visto, Dios sabe que lo he visto, no les miento. Mudo, medio ciego y sin piernas. ¿Qué le pasaría? ¿Cómo llegó a ese punto? Sí los hay, váyanse al centro de la Ciudad de México un día, camínenle 2 o 3 calles, se van a encontrar casi uno en cada esquina. Pero en mayordomía Dios no le dio, lo leímos, ¿no? Cuando Dios le dice a Moisés, ¿quién ha dado la boca al hombre? ¿O quién hace que uno sea ciego o sordo? ¿No soy yo, Jehová? Entonces, tú tienes la capacidad de platicar. Entonces, si tienes esa capacidad, tienes esa aptitud para el servicio dentro de la iglesia. ¿Y cuál es el servicio dentro de la iglesia? Predicarle a los demás. Alguien, como a ti en algún momento, alguien a ti te tuvo que haber hablado, ¿no? No todos tienen la fortuna tal vez de tener familiares cristianos, que en mi familia la mayoría son creyentes, incluido el pastor, por supuesto, y pues desde muy niño te empapas de las ideas de Cristo, de todo lo que implica vivir en Cristo y demás, y a lo mejor desde niño tienes esa bendición, pero no todos llegan así al Evangelio, ¿no? Algunos llegan, como nuestro hermano Néstor, en un hospital con COVID, con un paso en el Seol, ¿no? Pero no que lo diga, hermano, tú es testimonio porque es un testimonio, él nos lo ha dado abiertamente, ¿no? Otros se salvan en su lecho de muerte, que de plano sí, ya van para abajo. Mi abuelo, el papá de mi papá, en su lecho de muerte ya le había dado cáncer, diabetes, todo junto ya le iban a cortar una pierna, ya no podía respirar, ya estaba intubado, ya casi no hablaba bien por esa misma razón.
Fue un hombre muy orgulloso que tuvo mucho dinero, que era ingeniero, era doctor en ingeniería eléctrica, fue secretario de Estado del presidente Díaz Ordaz hace muchos años. Entonces, él no necesitaba de Cristo hasta que dijo a Dios, no, pues te quito todo. Ya quitándole la salud física a un hombre, ya lo encueraste. Entonces, se salvó en su lecho de muerte, aceptó que Jesucristo es el Señor, porque hasta que el Señor no lo humilló, digo, qué necesidad, ¿no? ¿A qué voy con todo esto? Alguien tiene que hablarte. Y si no te habló alguien, entonces sé tú el que háblale a los demás, ¿no? Porque tú, se los he dicho y se los insisto, es muy a todo dar que pues uno ya se siente del otro lado de alguna manera. El problema principal que tenías era tu problema con Cristo. Si ya estás perdonado con Dios, hagas lo que hagas o dejes de hacer lo que dejes de hacer, una vez salvo, siempre salvo, vives tranquilo, en santidad, porque sabes que Dios ya te salvó, tú ya estás del otro lado. Si realmente crees que Cristo existe, eso es la médula del Evangelio. Si realmente crees que Dios existe y tienes fe en que Cristo existe, ya eres salvo. No necesitas hacer otra cosa, confesar tus pecados, aceptar a Cristo y cantar. Eso dice la Biblia. Ese es el mensaje del Evangelio. Pero el que no lo entiende, tú ya sabes y tienes la paz de Cristo, de que tú ya hagas o dejes de hacer, estás en el cielo. Pero hay gente que vive con la premura económica, la premura social, la premura familiar, enfermos, caídos, con el espíritu ahí todo cabizbajo. Pues a esa gente, como tú tienes la capacidad de hablar, y por eso daba esos ejemplos, es a la que tú no tienes excusa tampoco, de que con tu don, el más pequeño que es el habla, y pequeño, lo tienes que ejercer. Lo tienes que ejercer porque a veces tú ves a tu vecino en problemas y no eres para decirle, ¿sabes qué? Pues, acércate a Dios, Dios puede solucionar tu problema. Y sí es cierto, muchos cristianos reformados, yo sí estoy en contra de eso, no digo iglesias ni nombres, pero hay pastores reformados que son muy cuadrados y dicen, es que aquí no somos pentecostales y Dios no está para solucionar la vida del hombre. Ok, hasta cierto punto teológicamente sí es cierto, ¿no? Porque Dios, la gente luego se acerca y nada más quiere su sanación, ¿no? Suele ser en el caso de los enfermos. La gente nada más viene a la iglesia, se sana y se olvida de Cristo. Y aunque ese fuera el caso, si Dios los salvó, o más bien si Dios los sanó a través de una oración para demostrarle que existe aún para juicio, ya se hizo, o sea, Dios ya se hizo presente en su vida, le ofreció el Evangelio, le ofreció la solución a sus problemas. Si Él no quiso, ahí entra la responsabilidad personal, la libertad en Cristo, en la que puedes decidir hacer el mal o hacer el bien. Dios ya te presentó los dos escenarios, ya no quedó en ti. ¿Me explico? Y que Dios sí soluciona todos los problemas del hombre, porque todos los problemas del hombre se engloban en una sola cosa: el infierno. La gente no está preparada, lo decíamos la clase pasada, a la gente se le hace poca cosa el infierno. ¿Por qué? Porque al ser humano le es difícil dimensionar la eternidad, porque le es difícil. Miren, Dios es tan hermoso que aquí, en la tierra, su presencia está, seas o no creyente, porque Dios es sustentador, eso dice Romanos, porque dice que se manifiesta a través de su creación. Cuando tú ves un atardecer aquí hermoso como el del día de ayer, en el que un lado está lloviendo y alcanzas a ver cómo el sol brilla por el lado de las montañas, ¿qué sientes en tu corazón? Dices, wow, el Señor es increíble. No sé si les ha pasado que en algunos pueblos fuera del área metropolitana, donde no hay tanta luz de la ciudad, tú te asomas al cielo, en las carreteras, en las autopistas, te bajas tantito y el cielo está estrelladísimo, pero estrelladísimo en Sinaloa, en Durango, en el desierto. Un día ten cuidado cuando salgas muy lejos, foráneamente de aquí, donde hay demasiada luz que no permite la refracción de las estrellas. Cuando tú andas en la calle, en la playa, está estrelladísimo. Estrelladísimo, la bóveda celeste se ve impresionante y es difícil pensar que todos esos planetas, soles, astros están ahí colgando en la nada porque Dios los sustenta. La creación habla de la presencia de Dios. El infierno es un lugar en donde no va a estar la presencia de Dios. El peor castigo que hay dentro del infierno es que ya no está ese amor de Dios. Aún aquí, en medio de los pecadores, existe el amor de Dios. Tú ves el pasto verde, los árboles verdes, el cielo azul. Ese es el amor de Dios manifestándose. Lo que hace horrible el infierno es el hecho de que ya no está la presencia de Dios. No está ni cerca. Aún en esta vida, en los peores lugares, en los reclusorios, en los leprosorios, en lugares de verdadero tormento humano, de tragedia humana, está la presencia de Dios. Cuando vayas al infierno, que espero que no vayas, si alguien va al infierno, el castigo es que Dios ya no está disponible. No hay manera de invocarlo.
y no hay manera de que Él se acerque ya otra vez a ti. Y creo que esa es la peor cosa que van a entender, porque sí lo van a entender, ya estando en el infierno la gente, y no va a alcanzar, va a voltear a ver al pasado y va a decir tantas cosas o tantas formas en las que Dios realmente me habló. Y a veces ni siquiera porque alguien te hablara, ¿no? A veces, como dice la misma Biblia, en un atardecer, a veces en una buena comida, a veces yendo a la playa. Dios habla en amor. En el infierno ya no hay el amor de Dios. Ya solo está, de todos los atributos que hay de Dios, solamente quedan dos: su eternidad de Dios y su ira. Y mezcladas es la ira eterna de Dios, el pago eterno por su ira. Y entonces, cuando yo se los decía la semana pasada, ¿no? En el IMSS, luego te agüitas cuando te tardan en atenderte 1 o 2 horas. Y ya eso es un tormento. Ahora imagínate estar esperando en una sala del IMSS 1 día, 2 días, 1 semana, 1 mes, 3 meses, 5, 1 año entero sin comer ni dormir. 10 años, 100 años, una vida humana completa así. 1000 años, miles de años, miles de millones de años, una eternidad completa. Se acaba esa eternidad y empieza otra. Es un concepto infinito. Sufrir infinitamente al ser humano se le hace poca cosa porque realmente no se sienta a meditar en lo que implica la eternidad. Entonces, este siervo no tenía excusa, tú no tienes excusa. Si ves a alguien sufriendo, acércate. A veces hasta una palabra de aliento, las palabras son poderosas. Las palabras son poderosas. Alguien que se te acerca y te hiere puede durarte toda la vida. Un familiar, una mamá que te dice algo malo que a lo mejor no quiso decir, pero en un enojo te lo dice, te puede durar toda la vida. Un papá que te dice algo que no te quería decir, pero pues ya te lo dijo, te puede herir, y aunque después vaya y te pida perdón, pues, quién sabe si realmente lo estás perdonando del corazón. Cuanto más una palabra de aliento también puede durar toda la vida. Acércate a Dios, Dios te ama, ¿cómo te ayudo? Puede ser un gran salvavidas, y tú ni cuenta te das, ¿no? Tú dices, pues son palabras, pues sí, pero por las palabras estás aquí sentado y eres salvo. Así de potentes son las palabras ofrecen salvación de alguna manera. Entonces, claro que Dios se enojó con este siervo porque ¿cómo va a ser que con uno te di uno? Era lo más sencillo. Ya ni siquiera te di tantos talentos, te di uno. Y aún así, no hiciste nada. No tenías excusa, era lo más sencillo de hacer. Y el último punto del C de aquí. Bienvenidos, hermanitos, adelante. Guardó un dinero que no era suyo. Aquí hay otro punto interesante. Guardó un dinero que no era suyo. Sobre el hecho de que no tenía excusa, yo no puedo ir con Néstor, agarrarle su cartera así sin permiso, sacarle 100 pesos y ponerme a hacer y hacer algo con ese dinero. ¿Por qué? Porque es robo. Yo no puedo agarrarle las llaves del carro a los hermanos e ir a darme un rol sin su permiso, porque ¿qué es? Pues es robo, no le estoy pidiendo permiso. Pues este siervo fue y enterró el dinero de su amo y no era su dinero. O sí dice que era su dinero, ¿de quién era el talento? De su amo. Entonces, nótese la frase, si ustedes ahí leen en la Biblia, dice, cavó en la tierra y escondió el dinero ¿de quién? De su Señor. Y ahí está, ese dinero no era suyo. El creyente tiene prohibido abiertamente por Dios, porque esta parábola la está diciendo Jesucristo, el creyente, ustedes y yo tenemos abiertamente, tajantemente prohibido por Dios desperdiciar o simplemente no poner diligencia en las cosas que nos presta en esta vida en mayordomía. ¿Se dan cuenta? Tú no puedes ir y cavar el talento que Dios te dio, el que sea. No puedes esconderle tu talento a creyentes o incrédulos pensando que no eres bueno en algo, porque es hacer a Dios un Dios inútil. Les he estado comentando que Dios creó todo con una razón. Aún la cochinilla que anda caminando allá en el pasto, si ustedes estudian lo que es una cochinilla, la cochinilla purifica de la basura que hay en la tierra para que el agua que cae de la lluvia se filtre ya limpia. Aquí tenemos un maestro de biología, no me dejará mentir. Las hormigas limpian los animales muertos, ¿no? Se comen y dejan nada más los huesitos. Pues Dios hizo a cada hormiga con un fin en esta vida. También el talento que Dios te lo dio con un fin en esta vida. No puedes, porque ni la hormiga se da el lujo de esconder su talento. Tú menos. Dios te dio talento en algo.
Hay personas que dicen, yo no tengo talento, yo soy muy enojón. Pues aunque seas muy enojón, a lo mejor ese ser enojón es tu talento. A lo mejor estás buenísimo para decirle a los hermanos, estás en pecado. No es que te vuelvas juez, pero a lo mejor eres un hermano capacitado para aconsejar, ¿no? Medio gacho, pero pues puede ser. Tienes que verle la utilidad. Todo lo que Dios te dio en esta vida le tienes que ver la utilidad. Aún estar todo cegatón como yo, pues debe ser algo de útil. ¿Lo voy a saber o no? No lo sé, pero pues Dios me lo dio, lo tengo que ejecutar. No sé, es como ese siervo que guardó, que cavó, lo guardó, dicho de otra manera, lo escondió y no volvió a ver la luz hasta que vino otra vez su Señor. Entonces, vamos a ir a 2 de Corintios 12:9, si gustan, si no se los leo. Les vuelvo a decir, no puedes esconderle tu talento a creyentes o incrédulos pensando que no eres bueno en algo, porque es hacer a Dios un Dios inútil, pues no puede perfeccionar su santidad en tus debilidades. ¿Dónde dice 2 de Corintios 12:9? ¿Se acuerdan que Pablo les está diciendo, no? Que él pues, si quieren de veras echarse un tiro con Pablo, con él como ministro de Cristo, pues él ya fue hasta incluso al tercer cielo, ¿no? Les está diciendo, pues yo ya vi la gloria de Dios en esta vida y de todas maneras regresé a la tierra y viví. Es una excepción histórica porque la Biblia dice que no hay hombre que vea a Dios y viva, con excepción de Pablo, porque en mayordomía Dios le dio esa bendición. Entonces les contesta, porque habla del aguijón de la carne y les dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y de este versículo pueden sacarse prédicas enteras de otras 4 semanas. Porque hay muchísima teología en este solo versículo, ¿eh? Pongan atención en lo primero. Y me ha dicho Dios, bástate en mi gracia. O sea, Dios también pone límites. Y es aún a hombres como Pablo, que estaban súper capacitados para recibir todos los talentos de Dios, Dios dice hasta aquí. Eso nos demuestra que Dios es el que pone y quita los límites. Ahora, porque mi poder, habla Dios, se perfecciona en la debilidad. En la gente en la que aparentemente veamos que en la iglesia es como que la más así, que tú lo ves y dices, bueno, este hermano como que a lo mejor no es tan bueno predicando, a lo mejor no es... Pues en esa persona suele ser que Dios a veces hace cosas más sorprendentes y maravillosas que en los que aparentemente o supuestamente tienen más capacidad. Sí suele ser, ahí está Pablo, que de hecho Pablo era asesino. Entonces, por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. O sea, si hay algo de qué valerme, es de lo poquito que Dios me dio. Porque en eso poquito, Dios perfecciona su poder a través de mí y entonces brilla más Dios que yo. Lo que debería de hacer todo predicador en esta tierra, ¿no? Pedirle a Dios que el que brille realmente en el púlpito sea Cristo en lugar de Él. Tú eres débil, a lo mejor te da hasta pánico escénico. Pero ya estando aquí enfrente, pues dejas que el Espíritu Santo fluya y que hable de Dios su palabra, y entonces tú te haces a un lado y realmente lo que los hermanos oyen es la teología. Ya no le ponen atención al predicador, le están poniendo atención en el corazón a quién, a Cristo. Y eso es lo maravilloso. Eso es por ejemplo, otro talento en mayordomía. Ahí mismo adelante, en 2 de Corintios 2:16, dice: a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Habla Pablo precisamente de que para el ministerio del Evangelio, realmente quién, o sea, es tanta la santidad de Dios que tú te sientes realmente capacitado para hablarle a los demás. A lo mejor tu freno es pensar: yo soy muy pecador, yo soy muy enojón, yo soy muy gritón, yo soy muy grosero, muy lépero. Puedes pensar cualquier cosa, pero ese no debería ser el freno, porque como dice Pablo, y eso que es Pablo, para estas cosas del ministerio, pues realmente, ¿quién es suficiente? Todos somos humanos, y todos somos igual de pecadores, ¿eh? El que está aquí enfrente, sea quien sea, y el que está allá atrás. Y de veras, ya ven que la semana pasaron cosas allá en Texas, y te das cuenta que por más hombre de Dios que sea, es humano. La mejor forma de predicar es entender la antropología de Dios, en la teología, que es la parte del análisis de la vida humana. Esa es la antropología. Entonces, y es un estudio dentro de la teología sistemática. Entonces, si tú entiendes tu humanidad, por eso yo cada que predico hablo con ese tinte no tan tajante de decirle a la gente: es que estás en pecado y tienes que estar ahí de golpes de pecho y casi flagélense. Cuando yo peco lo mismo o más quizás que ustedes,
Todos, todos pecan. El pastor peca, Enrique Godoy peca, Steve Lawson peca, el mismo John MacArthur peca, todos pecan. No hay justo ni a uno, dice la Biblia, ¿no? Entonces nadie es mejor que nadie. Esa es la realidad, nadie es mejor que nadie. Claro que a Dios reparte conforme a esas capacidades y entonces tú debes de ejecutar conforme a esas capacidades. Pero entonces, como dice San Pablo, no te detengas de predicar porque para estas cosas al final, ¿quién es suficiente? Nadie. Nadie. O sea, si nos ponemos muy exquisitos, como dice Timoteo, que sea irreprensible, no dado al vino, no pendenciero, no rencoroso, hospedador, que tenga bien su casa. O sea, si realmente nos ponemos exquisitos, pues nos quedamos sin gente en la iglesia. ¿No? La gente dice, y lo dice genuinamente, pues lo dice de veras, dice, no se le hace un cáncer en la garganta si no nos lo dice, ¿no? Es que ustedes son una bola de hipócritas, sí, la neta sí, pero siempre hay lugar para uno más, ¿no? Pues, no nos va a hacer más ni menos, ¿no? Esa es la realidad. La iglesia no es museo de santos. ¿Qué es? Hospital de pecadores. La iglesia no es museo de santos. Al contrario, somos, creo, los peores y por eso estamos aquí, pero como ya hicimos las paces con el hecho de que somos gente muy mala, lo aceptamos. Es decir, nosotros ya nos deshicimos del orgullo de decir no necesito a Cristo. Ahí está la diferencia. Cuando aceptas que sí, soy una basura, la neta, se dice no pasa nada, soy una basura de ser humano, pero voy mejorando. No porque yo lo quiera o lo desee, sino porque Dios me está dando la oportunidad de mejorar. Es muy honesto, es muy genuino, de veras no pasa nada. ¿Qué te quita? ¿Realmente qué te quita? Lo que sí te quita es el pecado y el peso de encima de andar por la vida fingiendo ser algo que no eres. No, pues genuinamente, ¿saben qué? Lo poco que tengo, me lo dio Dios. Y a veces soy tan inútil que el Señor me va a decir el día del juicio, siervo inútil, ¿no? También, apenas lo que te mandé a hacer es suicidio. Y de veras nos pide poco. Entonces, guardó un dinero que no era suyo, no hagas eso tú tampoco. Vámonos a Mateo igual, 25, pero ahora del 19 al 22. No, hasta el 23, del 19 al 23. ¿Sale? Mateo 25, 19, 23. Si estamos acá, esta es nuestra cita base. Perdón, sí es cierto, yo ando hablando y... estamos aquí, lo estamos desglosando, ya estamos por terminar hoy el tema de la mayordomía. Perdón, hermanito, tienes razón. Mateo 25 y ahorita vamos a leer del 19 al 23. Después de mucho tiempo, dice la Biblia, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre de ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre de ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Bueno, inciso A, Dios anuncia su venida. Ok, para los que hacen sus anotaciones, Dios anuncia su venida. Si tú lees al principio en el 19, dice, después de mucho tiempo vino el Señor a aquellos siervos. El 19, obviamente, es una clara apología de lo que ha de ser futuro, ¿verdad? En Apocalipsis va a regresar, definitivamente Cristo va a regresar por su iglesia, por su gente, por sus muertos. Aún el mar va a entregar a sus muertos, dice la Biblia, como estén, descompuestos y podridos. Dios va a regenerar esos cuerpos, va a reunirnos, definitivamente nos va a regresar por nosotros para llamarnos a cuentas, igual que con esos siervos. Entonces, el versículo 19 es apología de que Cristo regresará por su iglesia, por sus siervos y todos sus mayordomos de su creación. De modo que en realidad es una advertencia. Es una advertencia para hacer las cosas pronto y con diligencia. Inciso B, Dios vendrá en mucho tiempo. Si observan ahí mismo en el 19, no es que sea luego. De hecho, llevamos 2024 años esperando la segunda venida, ¿no?
según el calendario gregoriano. La gente dice, es difícil pensar que Dios existe o que Cristo vino al mundo. Sí, les digo yo, algunas veces le dije a un alumno, porque la ciencia hace poderoso al hombre. Yo daba física, entonces daba física y matemáticas en prepa y en secundaria, ¿no? Entonces, alguna vez un alumno me increpa y me dice, oiga maestro, pero pues ¿cómo comprobamos que Dios existe? Y le digo, ¿a qué estamos hoy? No, pues que a 20 y tantos de tal mes. ¿De qué? De 2022. ¿2022 qué? Después de Cristo. ¿Cómo va a ser que no sepas que vino Cristo si nuestro calendario gregoriano, aún en nuestros días, está basado en el nacimiento de Cristo? Ya de primera prueba, ¿no? Si nos vamos a lo histórico, hay libros, porque siempre a lo largo de toda la historia ha habido historiadores. ¿Qué es un historiador? Alguien que va haciendo la cronología de cómo están pasando las cosas. Hoy en día ya no hay tanto historiadores, sino que ya hacen almanaques, ¿no? Por año. En un almanaque ponen qué hizo tal país, cómo creció, dónde fueron las olimpiadas, quiénes son los buenos, quiénes son los malos, qué guerras hubo. Básicamente lo mismo, una historia, de todos modos. Antes existía alguien que se llamaba en los tiempos de Cristo Flavio Josefo. ¿Sí lo han oído hablar? Sí. Si ustedes compran la historia de Flavio Josefo, él fue un historiador y plasmó la historia en los tiempos de Cristo y habla como historiador de que había un profeta en la región de Galilea llamado el Cristo que hacía milagros y señales. Si lo buscas desde la perspectiva del calendario, ya demostramos que Dios vino, porque ahí se parte el antes, a ese grado la historia es antes y después de Cristo. Si eso no basta, vete a los historiadores, más de uno. Ahorita dije Flavio Josefo, Gallo es otro, así como Gallo se oye de gallo del animal, bueno, era un nombre antiguamente. Gallo es otro historiador que también habla sobre Cristo. O sea, y hay más, podría dar más nombres, pero en realidad hay muchos historiadores que hablaron de Cristo, porque siempre ha habido gente que hace sus almanaques, ¿no? Entonces, históricamente se comprueba que vino Cristo, cronológicamente por las fechas, 2024 DC, comprobamos que viene Cristo, y en tu vida, tu testimonio personal comprueba que vino Cristo. Entonces, por donde le busques, Dios siempre está anunciando su segunda venida y va a ser en mucho tiempo. Dios viene pronto, eso también dice la Biblia, pero para Dios, ¿qué es pronto? Dice que para Él un día son como ¿qué? 1000 años, entonces hace 2 días que no viene. Entonces para Cristo acaba de venir, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro Dios es eterno, ya existía desde antes de que este mundo fuera creado y va a seguir existiendo después de que este mundo acabe. Entonces, como Dios es infinito, para nosotros es en mucho tiempo, para Él no. Pero como esta parábola está enfocada hacia nuestro servicio, el Señor va a venir tal vez en otros 10,000 años, tal vez incluso más. ¿Cómo saberlo? Pues no lo sabemos, porque dice que ni aún Cristo lo sabe, solamente ¿quién? El Padre. Entonces, Dios pacientemente da el tiempo para que los recursos que Él prestó sean trabajados. Ese es el principio. Dios es muy paciente. Ya te lo dio. A lo mejor llevas 40, 50 años. ¿Cuánto vive el ser humano teológicamente hablando? ¿Quién me dice? ¿Quién se acuerda? ¿Qué dice Génesis? 120. Dice Dios, lo más que van a vivir, los más longevos, los más fuertes, yo les voy a dar permiso de vivir 120. Por ahí algunos 121, 122 y dudoso, ¿no? Tal vez sí, tal vez no lo sé, no me consta. Pero de esos 120 años de vida, si llevas 40, 50 desperdiciados, todavía tienes, ¿qué? 90, 80 años. Es una cantidad brutal de tiempo. El pastor apenas va a entrar al medio tiempo, ¿no? A los de los 60. Le faltan otros 60. Y ya está jubilado, ¿no? ¿Quién como él? Entonces, sí, le da vida, pastor. Entonces, tienes tiempo. ¿Cuándo va a venir el Señor? Y todavía de que te mueras, ¿quién sabe hasta cuándo regrese Cristo? Ya vas a ser menos que polvo. Polvo eres y al polvo volverás. Tienes tiempo. No es que vaya a venir luego. Ese talento que te dio, o los 5 talentos que te dio, porque hay quienes sí tienen los 5, aunque erraras en un primer intento de echarlos a andar, pues ¿qué? Corriges y la vida sigue. Entonces, ¿por qué? Porque tienes mucho tiempo. Luego, según esto, Dios alaba a quienes hacen el bien. Dios alaba a quienes hacen el bien. A los 2 les dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. A pesar de nuestras limitantes, Dios se complace. Somos limitados, Dios lo sabe, somos creación, estamos sujetos a la carne, como dice Pablo, pero Dios se complace precisamente en que hagamos el bien con lo poco o mucho que nos da en esta vida.
El día que seamos llamados a darle cuentas de todo lo que digamos, pensemos, ejerzamos, sintamos o afectemos, ese día podemos rendirle buena cuenta a Dios si realmente confiamos en que su poder haremos todo lo que nos propongamos. Pausa otra vez, explicación. Al español gallego, ¿no? Tú dices, es que yo no soy bueno en esto, yo no soy malo, yo no puedo, ¿no? ¿Se acuerdan que Moisés, aparentemente según las escrituras, era tartamudo? Que no se le daba el hablar, por eso Dios lo regaña y le dice, ¿quién ha dado la boca al hombre bueno? Al Nuevo Testamento la extrapolación está, y ahí sí búsquenla, o si no la busquen de todas maneras, yo creo que hasta se la saben de memoria. Filipenses 4:13, ¿qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo. Pablo no se limitó a decir casi todo lo puedo en Cristo, o la verdad es muy imposible para Dios. No Pedro caminó sobre el agua. Es cosa de fe. El mismo Cristo que dijo, si ustedes realmente tuvieran fe, le dirían a este monte, échate al mar, y se echaría. Hemos hablado de eso. El centurión, cuando creyó en Cristo, dijo, le dice Cristo, no he hallado tanta fe como en este hombre en todo Israel. La fe, el dicho de la fe mueve montañas, viene de esa teología. Entonces, Pablo fue al tercer cielo, vio la gloria de Cristo y vivió. Y eso implica el hecho de que voló a través del espacio, soportó lo que físicamente limita el espacio al hombre, vio la gloria de Dios, significa que tuvo en un momento dado ya ese cuerpo glorioso para soportar esa santidad. O sea, vienen muchas cosas en ese paquete, ¿no? ¿Y qué podemos decir? ¿Que él estaba limitado? ¿Que él dijo, no, pero es que cómo va a ser posible? ¿Quién sabe si Dios pueda? No. Por eso escribe Pablo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tú sientes que no eres bueno en matemáticas, tú ruégale a Dios y dile, Señor, tú ayúdame y vas a ser bueno. Y no es que sea mágico, es que Dios te dio el mismo cerebro que le dio a Albert Einstein. Tienes lo mismo. Tal vez con diferentes capacidades en cuanto a las destrezas. Pero si todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y es una manera en la que me quiero ganar la vida aprendiendo matemáticas, Dios me va a dar la sabiduría. Y no es que lo estés tentando ni que lo estés forzando, porque eso ya es una promesa que Él dejó. Tentar a Dios es cuando hay algo que Él no prometió, pero que tú le buscas para que pueda dártelo obligadamente. Eso no. Pero aquí es una promesa abierta. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y más enfocado al servicio dentro de la iglesia. Al principio a las hermanitas mujeres les daba miedo, ¿no? El tema de la escuelita dominical. Y a lo mejor ellas mismas en un principio pensaron, no soy tan bueno. Pero es que no tienes que ser bueno. Ya vimos que a la luz de todo esto realmente Dios no te exige que seas bueno, sino que te avientes al ruedo, aún así, súbete al ring aunque no sepas boxear, porque Dios te va a dar con qué. ¿Sí? Entonces, Dios alaba a quienes hacen el bien, porque en realidad están haciendo las cosas en la fe. Estos siervos no es que dijeran, bueno, pues vamos a jugarlo en la bolsa, vamos con los banqueros, a ver qué hacemos, negociamos, pensando en que iban a fracasar. No, ellos tenían que haber ido sí o sí con la actitud de decir, pues me va a ir bien. Entonces, ¿qué nos enseña? Que todo lo que hagas, aunque sea con un talento, con 5, ve en la fe de que Dios te va a dar, porque todo lo puedes en Cristo que me fortalece, que Dios te va a dar la capacidad de sacarlo adelante. Un negocio, vas a sacar un carro, vas a comprarte una casa, te vas a casar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si es de Dios, va a prosperar. Si no es de Dios, ahí se va a quedar, ¿no? Como dice ahí en Hechos. Y el inciso de siervos fieles de este punto. Ahí está también uno de los medios interesantes del asunto, lo que se compagina con lo que les acabo de decir. Ambos presentaron al amo lo que habían ganado. Lo que diferenció al tercero de los primeros dos es que los primeros dos fueron en esa fidelidad, en esa fe a hacer el negocio. El otro no. El otro, de hecho, y ahorita lo vamos a analizar, era malo, rayándole a algo tipo Caín, porque en realidad estaba diciendo cosas de su Señor que no eran ciertas. Entonces, hay siervos fieles, Santiago 2:18, mostrar la fe por obras, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, allá adelantito en Santiago 3:13, si lo anotan, si lo están anotando, luego lo leen, se los leo. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces, el éxito en Cristo no depende de las cifras,
¿Ya lo vieron? El éxito, grábense esto, el éxito en Cristo no depende de las cifras. Si en toda esta vida nada más lograste hablarle a una sola persona de Dios y vino a la iglesia, se confesó y ya cree en Cristo, es un talento, que ya se hicieron dos. Y aunque hubieras pasado tus 120 años de vida y nada más hiciste eso, para eso Dios te creó. ¿Sí lo alcanzan a ver? Entonces, el éxito en Cristo no depende de las cifras. Eso es lo que Dios está demostrando cuando dice que son siervos fieles. El de 2 trajo 4, el de 5 trajo 5. Bastaba con que también el de 1 trajera 1. Porque no era el hecho, sino que tuviera fe en que Dios lo iba a ayudar a hacer las cosas con lo poco que tenía. Porque, insisto, por tercera vez, el éxito en Cristo no depende de las cifras. Depende de la fe. ¿Sale? Bueno, creo que sí cabe. Ahora del 24 al 27. Dice así: pero llegado también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo a donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Bueno, primer punto: palabras de un enemigo. No voy muy rápido, ¿verdad? ¿Todo bien? ¿Dudas algo? No. Las palabras de un hombre que en realidad es tu enemigo. Observen la primera parte de la parábola. Dice: te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Lo que aparentemente en un principio iba a ser la defensa de este hombre, terminó siendo como una ofensa. ¿Se dan cuenta? O sea, él quería justificarse de decir: yo sabía que tú eras malo, como echándole la bolita. O sea, yo no trabajé porque es tu culpa. ¿Por qué es importante este símil? Porque bíblicamente hay creyentes hoy en día que así le dicen a Dios: es que yo no hago porque tú tienes la culpa, yo sé que eres malo. Casi le dicen a Dios: yo sé que tú vas a recoger donde no sembraste, donde no esparciste, me vas a exigir más de lo que yo soy capaz. Estas palabras hacen que la defensa se vuelva una gran ofensa. El siervo malo dice: te conocía. ¿Realmente lo conocía? Vayan ahí sí al Salmo 145 del 8 al 9. Salmo 145 del 8 al 9. Porque tiene la osadía de decir: te conocía que eres tal hombre duro, que ciegas. Bueno, Salmo 145 del 8 al 9. El que guste, me lo lee. Quiero que el que lo tenga ahí, que lo lea en voz alta, claramente. ¿Qué dicen esto? Dice: clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. ¿Lo conocía realmente este siervo? Si lo hubiera conocido, ustedes conocen a Dios. ¿Cómo es Dios? Lo acabo de leer, Ernesto. Tardo para la ira, grande en misericordia. No es que te caiga un rayo inmediatamente de que hiciste el mal. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. Acuérdense que sus atributos son eternos, y uno de sus atributos eternos es la misericordia. Otro atributo eterno es el eterno perdón, que ya hemos analizado, no se pelea con sus demás atributos, ¿verdad? Con sus diferentes facetas, su naturaleza divina. Entonces, este hombre realmente era su enemigo. Estaba levantando falsos, de hecho, en esencia. Tú no puedes llegar y decirle a Dios: yo sabía que eres duro, por eso no hice lo que tenía que hacer. Cuando en realidad en tu vida más de una vez seguramente Dios te ha demostrado que no es duro. Tal vez tú seas el que eres duro con Él, que es diferente. Si lo analizas con cuidado, hay veces que tú eres el que eres duro con el Señor. El Señor te está hablando constantemente en amor, el Señor te está diciendo muchas veces te está diciendo: aquí estoy, te tiende la mano, y tú dices: no, es que tú eres muy duro. O sea, al revés, tu defensa, igual que la de este hombre, se vuelve una ofensa en realidad al Señor. Romanos 1, 25 al 26. Esta forma de dirigirse a Dios es imitada por la población actual, que le achaca a Dios lo malo que le pueda pasar
cuando en realidad es su responsabilidad personal. Romanos 1, 25, 26. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Este siervo estaba mintiendo acerca de Dios, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra naturaleza. Entonces, hoy en día esas palabras, como les digo, las emula la gente, ¿no? Mucha gente, los ateos particularmente, como yo les decía, un ateo no es otra cosa más que ser su propio Dios. Ya más o menos les había explicado por qué. Un ateo es ateo, no cree en Dios porque él es su propio Dios, él es su propio limitante, él es su propia conciencia, él es su propio todo. Casi él es su propio creador, ¿no? Nada más porque él no tiene manera de comprobarlo, pero un ateo le preguntas, ¿tú crees en Dios? No, si yo hago todo, Dios no hace nada. Con ese orgullo te lo dicen. Entonces, tú le preguntas a un hombre rico, ateo, tú estás en donde estás porque eres muy bueno, porque eres muy inteligente, ¿y qué te va a decir? Pues sí, que yo tengo el carácter, yo madrugo, yo. Y entonces cuando un negocio te sale mal es porque eres un asno. Y ahí sí, no, pues ahí ya es fortuito, ahí sí ya es fortuito, ahí sí ya es la providencia, ya. O sea, nada más lo bueno, yo sí fui, ¿no? Pero si la embarro, no, pues es que a veces falla, ahí entran los sistemas, lo estocástico de las cosas, y ahí sí ya se lavan las manos. O sea, a un ateo no le vas a ganar, él sí es perfecto. Les faltó visión. Les faltó visión, ¿no? A mi gente, o cualquier cosa. Mi negocio quebró no porque yo no haya dado el 100, sino porque la gente me falló, ¿no? Ellos nunca tienen culpa de nada. El principal atributo de un ateo es que él nunca tiene culpa de nada. Por pronto. Porque es su propio Dios. ¿Cómo se va a equivocar? Si él es su propio Dios. En su corazón, como no hay nadie más arriba que él, pues él hace lo que quiere, ¿no? Y todo lo hace bien. Entonces, esa gente, igual que este, no conocía realmente a Dios. Ya lo vimos en el Salmo. Si realmente hubiera conocido a Dios, habrían sabido, como los otros siervos fieles, que aunque a la primera no saliera, Dios es fiel y iba a hacer las cosas a través de ellos en mayordomía. No fue así. Inciso B. Las palabras de alguien que no ama. Que no ama. Las palabras de alguien que no ama. ¿Realmente pudiera decirse que este siervo amaba? Dice ahí, por lo cual, en el 25, tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Tuve miedo. ¿Tú le tienes miedo a tu esposa? Bueno, tal vez depende del contexto. ¿Tú le tienes miedo a tu marido? Si realmente hay amor, ¿por qué le tendrías miedo? ¿No? ¿Tú le tienes miedo a tu papá? No confundan el miedo con respeto, porque es diferente, en esencia. Pero, ¿tú le tienes miedo a Dios? ¿Miedo realmente del pavor? ¿Por qué le tendrías, no? Y sin embargo, este siervo que dice, tuve miedo. Palabras de alguien que no ama. Tú no puedes tenerle miedo a tu esposa porque, pues, imagínate dormir y pensar que te va a matar en la noche. Que después de tal vez algunos años ya casados, podría ser que sí. Pero en esencia no debiera, ¿no? Entonces, alguien que te ama no te tiene miedo. Respeto tal vez, pero es abismalmente diferente el miedo del respeto, ojo ahí. Como también el amor es diferente, la lujuria, como, o sea, no se confundan, ¿no? Entonces, tuve miedo. ¿El verdadero creyente le puede tener miedo a Dios? ¿Por qué? Si está justificado, si Cristo ya murió por nosotros, ¿qué miedo le puedes tener? Con una mano, aquí Cristo, cuando fue al tercer cielo, todavía llevaba sus heridas, como testimonio de que Él ya había sido crucificado. Con una mano así te dice, aquí estoy, y en la otra se le enseña al Padre y le dice, ellos ya están justificados. Con esas heridas. Entonces, ¿por qué le tendrías miedo? Este siervo le tenía miedo. Por lo tanto, ¿no qué? No amaba. ¿Dónde dice Romanos 8:15? Pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Ahí está. Sino que habéis recibido espíritu de adopción, por el cual clamamos,
Abba Padre. Romanos 8, 28 al 39. Vayan, ahí sí vayan. 8, 28 al 39. Romanos 8, 28 al 39. Que nos dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, predestinación, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó, hablando del Padre, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos ha de dar también con Él todas las cosas? Todas las cosas, ¿o no? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. O sea, no hay manera de que el juez que te está perdonando evite que alguien más te quiera justificar, ¿no? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Por qué el miedo? Ahí está. Si este siervo realmente hubiera conocido, sabría que Dios es misericordioso. Y que de paso se ha dicho, si lo amara, por el hecho de que lo conozca, lo hubiera hecho amarlo, no hubiera tenido este temor. Es imposible. Comentario de Matthew Henry al respecto. Para quienes creen que es imposible complacer a Dios y que de nada vale servirle, no harán nada nunca que merezca la pena. Fin de la cita. Eso dice Matthew Henry acerca de este versículo. Si no amas a alguien, le tendrás miedo en lugar de respeto y no confiarás en él, en lugar de descansar en ese amor. Una esposa está en casa pensando que el marido va a trabajar y que no le está jugando chueco, ¿no? Que no anda por allá con otra en un motel, porque lo ama. El marido se va a trabajar por la confianza de que la esposa está en casa haciendo la comida, el quehacer, cuidando a los hijos y no con un fulano en la misma cama en la que duerme con él. Eso es amor, la confianza. ¿Sí lo ven? Lo mismo pasa con Dios. Nadie, ya estando en Cristo, nadie te puede mover de ahí. Eso dice, ni ninguna otra cosa creada. Ni tú mismo, aunque tú un día te levantaras y dijeras, hoy ya no quiero amar a Dios, pues ¿qué crees? Como no depende de ti, aunque tú te esmeraras y hicieras lo peor que se te pueda ocurrir, de entrada yo creo que Dios ni te dejaría, ¿no? Te atropella un canijo y mejor te vas a la presencia de Dios. Y de todas maneras, ¿a dónde fuiste? Terminaste con él. Tienes que tener la seguridad de que aún en la vez que tú de veras quisieras, así que de todo corazón te nacieras ser enemigo de Dios, no vas a poder. Porque ninguna cosa creada te puede separar del amor de Cristo, y eso te incluye a ti mismo. Es un blindaje. Eso es perseverancia de los santos, que la ha dado el pastor en algunas ocasiones. La perseverancia de los santos es que no importa. No importa, eso es por eso la Biblia dice somos más que vencedores, porque en esta vida ya puedes perder batallas, pero la guerra, en síntesis, ya está ganada. ¿Sí lo ven? Entonces, ¿qué? Como dice Pablo, ¿qué diremos a estas cosas? Por el cual clamamos, Abba Padre, que sea con nosotros el Señor. Inciso C, la respuesta del amo. Yo le decía ayer a mi esposa que estaba terminando de hacer este estudio, porque siempre me vienen más ideas o luego agarro comentarios y así. Le digo a mi esposa, mañana va a estar entretenido, vamos a ver cómo reaccionan los hermanos. Y esto es algo de lo que me gustó, estando dándole ahí una aceitada. El Señor conoció que su siervo era malo
Lo vio, lo notó por la forma en la que le contestó. Se justificó echándole la culpa de su error a él, sobre ello mintiendo y dando una versión ficticia de un amo cruel y sin piedad, que ya vimos que a la luz de la Biblia no es cierto. De manera que el amo le responde más o menos así: si tú dices que yo soy injusto y exigente, ¿por qué no lo evitaste? O sea, si fuera el caso de lo que tú estás diciendo, ok, te la compro, le dice el Señor. Si tú sabías que era así, entonces, sobre eso, ¿por qué no lo evitas? El avisado ve el hoyo y se hace a un lado, ¿no? Dice Proverbios. Entonces no era muy inteligente este siervo, de cualquier manera, ¿no? ¿Qué dice Hendriksen? Hendriksen es otro teólogo sobre este punto. Si no tenemos la energía y el coraje para emprender grandes obras en el Señor, ¿será excusa para no hacer nada y enterrar el don que Dios nos ha encomendado? Para nuestro bondadoso Señor, algo es siempre mejor que nada. Fin de la cita. Eso dice Hendriksen. Quédense con eso. Para nuestro bondadoso Señor, algo es siempre mejor que nada. Aunque sea poquito. Si tú lo haces con la fidelidad, con la confianza en Dios de que lo que vas a hacer va a funcionar, porque lo estás haciendo para el Señor, sí va a funcionar. Sí va a funcionar, no le tengas miedo. Tú vas a predicarle a alguien en la calle, va a funcionar. A lo mejor te mientan, ¿verdad? Y te dicen aleluya, Deuteronomio. Al pastor le decía a alguien por ahí el Deuteronomio hace muchos años, porque como él predicaba y les leía 2 o 3 cositas del Deuteronomio en la calle, el Deuteronomio, no, son gachos. Sí, da risa, la neta. Pero no es que le haya afectado. Y esa persona que hace 20 y tantos años le decía Deuteronomio hoy es cristiano. Hace 20 años se burlaba de él, ¿no? Ya borracho fuera de su casa, va el Deuteronomio. Y hoy, bueno, hace algunos años se le acerca y le dice, oye, ya con la teología en mano dice, ching, ¿qué dice, no? Le dije a un ministro, pero ahí está, un talento se convirtió en 2, porque ese hombre ahorita está sirviendo en una iglesia allá en la Ciudad de México. Otros de sus alumnos de nuestro pastor, hace algunos años también en las prédicas, fumando y tomando, como haciéndole un favor al Señor, ¿no? Y un siervo fiel es el que a pesar de todo eso va y les dice, pues el Señor los ama. Los 3 acabaron el seminario y uno es pastor. Y cuando les hablaba, mi papá, y aparte se ponían exquisitos. Porque pues yo tengo tiempo hasta las 11, ¿no? Pues a las 11 iba mi papá. Y no iba a cualquier lado, era ya en La ronda. En la ronda. ¿Sí topan la ronda? A un lado de Tepito. ¿Qué? Depende de todo lo de... Pues ahí estaban y lo recibían y así. Con un tabaco y acá un whisky o una chela. Para la media hora que les daba mi papá. Pues así se empieza. Y si eres fiel, si crees que Dios va a hacer y que Dios te va a utilizar porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, esos alumnos de nuestro pastor, 3 acabaron el seminario, uno es pastor. Pero no es que, no, o sea, tú no puedes hacer acepción de personas de decir, es que este es drogadicto, no le voy a predicar. Y si al rato es un MacArthur, ¿tú qué sabes, no? No puedes ir a esconder el talento que Dios te dio, tu principal talento es predicar, por eso les digo. Porque todos llegamos, ¿qué? La fe es ¿por qué? Por el oír. Entonces, como dice Hendriksen, y repito la cita, si no tenemos la energía y el coraje para emprender grandes obras en el Señor, ¿será excusa para no hacer nada y enterrar el don que Dios nos ha encomendado? Para nuestro bondadoso Señor, algo es siempre mejor que nada. Y ya vamos a acabar, ya nada más del 28 al 30. ¿Puedo borrar aquí? Sí, Pi. Ya, ahorita les voy a robar tantito más porque ya quiero acabar, ¿eh? No crean que ya me pasé por 10 minutitos, pero denme otros 10, no sean malitos. 5. En esto, te voy a decir como mis alumnos de secundaria, ya que te digo, ya te lo sabes para que me vas a explicarles. Dice, del 28 al 30. Sí, no, Néstor ya es teólogo consumado, ya. Por eso ya se aburre, dice, no, es de primaria, dice, esto yo lo vi en el kinder. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene
le será quitado, y al siervo inútil echad en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y aquí hay también un montón de teología, pero voy al grano. Inciso A: el pecado. El pecado. Hermano, ¿quién será? Usted, hermano. Lo veo muy aquí. ¿Contrataría usted una servidumbre que sabe que no va a hacer nada en su casa? O sea, se le acerca a una mujer y le dice: es que yo quiero que me contrate, me dé asilo, me dé de comer, porque yo le quiero hacer el aseo. Y usted dice: va. Y al pasar del primer mes, ni se hizo aseo, nomás comió, cobró y ahí duerme. ¿Qué diría el siguiente mes usted? Pues que ya no. Le das las gracias, ¿no? Tú contratarías a un mecánico, Pepe, que te dice que te va a cambiar la banda del motor y nomás se hace guaje y la dejó igual, y tú cuando lo revisas, y es más, ya te dejó el carro ahí en la autopista. ¿Qué vas a hacer? Corajes de entrada, ¿no? Pero tarde o temprano vas a regresar y ¿qué le vas a decir? Oye, ¿qué onda, no? ¿Para qué quiere Dios un siervo que si le da un talento y dice que es su siervo y no hace nada con él? ¿Sí lo ven ese símil? Sí. Usted, maestro, ¿le encargaría una tarea grande a su peor alumno? Sabiendo que... Usted imagínese, ya ven que la SEP hace una... De vez en cuando van los supervisores a una clase muestra y tienen que invitar a los papás y demás. ¿Usted le encargaría la clase muestra a su alumno que ni va, que nada más se la pasa arrestado? ¿Qué diría como maestro? ¿Para qué? ¿Por qué ese alumno, no? ¿Cuál es el pecado de este siervo? Que no es un buen mecánico, que no es una buena servidumbre, que no es un buen alumno, que es un siervo, como dice ahí mismo, que inútil. ¿Para qué quiero servidumbre? ¿Han visto la excelsa de la familia Peluche? ¿Para qué quiero la servidumbre? No, yo no hago nada, yo nomás soy la servidumbre. Por eso. Entonces, ¿cuál es el pecado? El ser inútil. No haces nada. Por eso, y usa esas palabras de la Biblia, negligente, vamos a leerlo. Quitadle pues el talento y dadle al que tiene 10 talentos, ¿no? Bueno, un poquito más arriba dice, siervo malo, en el 26 dice, respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. Hasta ahí nomás con eso. ¿Cuál es el pecado? Usted no contrataría a alguien que va a pagar y que no va a hacer nada. O sea, les di el ejemplo para que vieran por qué Dios le dice negligente. ¿Sí lo ven? La negligencia por definición es la siguiente: falta de cuidado, descuido o inatención que puede ser resultado de una acción indebida, inadecuada u ocio. Entonces, el no hacer nada con algo, una cosa lleva a la otra. Síganme la idea. Salud, salud. La idea es esta: no hacer nada con algo es inactividad. La inactividad, ¿qué es? Ocio. Y el ocio es flojera. Si lo ven, una cosa lleva a la otra. Y la flojera es pecado que conduce a maquinar pensamientos negativos. Entonces Dios está acusando de haragán, de flojo a este siervo. No hace nada, se le dio y no hizo nada, es perezoso. Y por eso, si no hizo nada, es inútil. Si lo ven, una cosa lo lleva a la otra. Entonces cuando Dios le dice negligente e inútil, realmente son sinónimos. Le está diciendo, eres un perezoso, te di y no hiciste. Te echaste tus laureles, no hiciste nada, viviste, comiste y te valió un cacahuate. Proverbios 10:4 dice, la mano del negligente, y usa la misma palabra, la mano del negligente empobrece, mas la mano del diligente enriquece. Proverbios 20:13 dice también, no ames el sueño, no sea que llegues a la pobreza, abre tus ojos y te saciarás de pan. ¿Qué dice MacArthur al respecto? Dios no honra la pereza, es teológicamente imposible. Estar en la voluntad de Dios requiere gran esfuerzo. Fin de la cita. Nuevamente, esto lo dice el pastor MacArthur acerca de ese proverbio. Dios no honra la pereza, es teológicamente imposible. Estar en la voluntad de Dios requiere gran esfuerzo. Fin de la cita. Entonces, esfuérzate y sé valiente, ¿no? Como le dijo también a Josué cuando iba a hacer la guerra, y Josué era un hombre de 80 años cuando entró a hacer la guerra a la tierra prometida. 80 años. Y Dios le dio la capacidad y después le preguntan, ¿y cómo te sientes? Dice, mejor y más potente que en mis 20, con 80 años. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Sentencia, y ya vamos casi acabando. Ya vimos el pecado, la sentencia. Quitadle el talento, dice, ser desposeído de las bendiciones de Dios. Así, para pronto. Ser desposeído de las bendiciones de Dios. ¿Aún en nuestros días sucede? Sí. Sí, Dios quita, y ya ven lo que pasó esta semana, muy pesado, ¿no? Allá en Texas. Entonces, la peor de las sentencias en esta vida que un siervo de Dios puede sufrir es eso. Imagínate, si Dios ya te va encomendando algo y de repente te lo quita, porque eres inútil, ¿qué sientes? A veces ni siquiera es algo necesariamente en la iglesia, pero cuando ya tienes, imagínate esto, así por un segundo, estamos hablando de mayordomía. Tú tienes un trabajo, y se los digo con conocimiento de causa, y mi esposa también. Tú tienes un trabajo, y cuando Dios te lo quita, pues a veces, ¿qué le pasó a los de Luz y Fuerza, no? Decían, no, pues aquí hay plaza, aquí está todo muy bien, esto y lo otro, y por un decretazo presidencial, ahí un plumazo, se los llevó al baile. Y se los llevó de veras, ¿eh? Y entonces toda esa gente y los más ancianos que ya se iban a jubilar, ¿qué hacen? De un plumazo, ¿eh? Entonces, cuando tú tienes algo y se te quita, sientes gacho y volteas en retrospectiva y dices, chin, ¿cómo no hice tal cosa? Y allí sí ya es cuando empiezas a decir, hubiera puesto un negocio, hubiera hecho más por la iglesia, hubiera hecho más por tal hermano, a lo mejor Dios no me lo quitaba si era más piadoso, o sea, pero ¿qué pasó? Sentencia ya hay, como aquí. A este siervo ya le dio la sentencia, quitarle el talento, tajantemente, igual, de un plumazo, dice el Señor, va para afuera. Entonces, lo peor que te puede pasar en nuestros días como siervo es que Dios te desposea de esas bendiciones que ya te dio en algún momento. Que hay que tener el discernimiento y el conocimiento teológico para diferenciar cuando es por prueba a cuando es consecuencia. ¿Sí lo ven? Ya hemos hablado de las pruebas, también ya me llevé otras 4 clases hablándoles de las pruebas. Ya saben ustedes discernir cómo es una cosa de la otra. Pero hablando particularmente de cuando hay ese pecado de que estás en tus laureles, obviamente Dios te lo va a quitar. Cuando no haces nada bien por tu trabajo, o hay gente que ya va así, ¿no? En el gobierno se da mucho. Voy, checo, y ahí nos vemos, ¿no? Oigan, y fulano de tal, pues, creo que fue a desayunar, y desayunó todo el día porque ya no regresó. Estaba bueno, ¿no? ¿Quién sabe qué desayunaría? Que se tardó. Se da mucho en el gobierno. Van, checan y se regresan, ¿no? ¿Dios va a permitir eso? Cuando ya se los quita o cuando el dinero no les rinde, dicen, chin, no hubiera hecho tal cosa, hubiera hecho más por mi trabajo, no hubiera cuidado esto y aquello. Ya no. Pasa en la iglesia también. A lo mejor Dios te tiene llamado para un ministerio. Tú no lo sabes, a lo mejor el día de mañana también estás aquí adelante dándonos una cátedra. O vas al seminario, o pueden pasar tantas cosas. Pero cuando ya lo hiciste y Dios te lo quita, en retrospectiva dices, chin, hubiera hecho mejor, las clases hubiera hecho mejor, esto hubiera. Y el hubiera no existe. Entonces, a diferencia de la prueba, la sentencia viene cuando uno sabe que no ha hecho el bien a otros y a sí mismo, a pesar de todas las facilidades que Dios da para tal fin. El que no quiere aprovechar las ocasiones para hacer el bien cuando puede, suele ser castigado con la pena de no poder obrarlo cuando quiere en la medida que quería. Aproveche. C, penúltimo, retribución. Retribución. Acuérdense que la justicia de Dios tiene 3 pilares fundamentales. ¿Cuáles son? Es que la justicia de Dios es retributiva, ¿qué más? Distributiva, es para todos. ¿Y cómo es? ¿Se equivoca? ¿Un sinónimo? No, lo voy a colgar. Rectoral. Dios es rectoral, es rector. ¿Por qué? Porque lo que Él define es que recto, es justo, es santo, es perfecto, es inerrante, Él no se equivoca. Entonces, en esos 3 pilares vamos a hablar de la retribución. Entonces, así como un maestro, lo que les explicaba hace rato, no deja tarea a su alumno que sabe que no la va a hacer,
o dejarle exposiciones largas y complejas al que sabe que no las hará bien. Como un padre no encargará a su hijo sin diligencia una herencia mayor, puedes tener hijos y puedes tener mucho dinero en esta vida y si se lo dejas al hijo que sabes que lo va a gastar, ¿tú de veras crees que tu dinero va a quedar en buenas manos? ¿Sabes que se lo va a empinar o va a hacer fiestas? No lo haces. Así como un padre no encarga a su hijo sin diligencia una herencia mayor, así también el Señor hereda solamente a los que tienen esa diligencia y capacidad. Proverbios 13:4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. ¿Por qué? Porque la retribución es tomada del versículo que dice, del 29, del 25-29. Dice, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Entonces la retribución es esa. Al siervo que no es útil, pues el amo no le va a dar más responsabilidades. ¿Cómo? Como tú, si heredas grandes millonadas, no se las vas a dar al hijo que es irresponsable. No puedes. El maestro no le va a dejar una exposición pesada al que no puede. Es así, es matemático, es simple. Tú lo haces, cuanto más Dios, ¿no? Es sentido común. Entonces, al siervo que no es útil, pues el amo mejor opta por dárselo a quién, al que puede con eso y con más. ¿Sí lo ven? Dios le da a quien fue diligente en lo que se le encargó y disfrutará aún más de los beneficios de vivir en la provisión de nuestro Dios eterno, que es abundante con todos para toda buena obra. Para vivir bien, tranquilamente, aplicación. Basta con hacer el bien según las fuerzas y elementos que Dios nos da. Eso es todo. ¿Quieres vivir bien? Lo que te dio Dios, ejércelo. Si puedes, haz más, aunque sea poco, pero no te duermas en tus laureles. ¿Me entiendes? Último, condena. Y con esto terminamos. Condena. Entonces vimos pecado, sentencia, retribución y ahora condena. Las tinieblas, dice ahí, y echadlo, ¿cómo dicen? Y al siervo inútil, echadle las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué es un lugar con tinieblas? Oscuro. ¿Por qué es oscuro? No hay qué. Luz. ¿Quién es la luz? Dios, Cristo. Dice Cristo que Él es la luz del mundo, ¿no? No estos fulanos que se autodenominan la luz del mundo, no. Cristo es la luz del mundo. Habla del infierno entonces, porque el único lugar, como les explicaba ahorita, donde ya no va a estar la presencia de Dios, la luz, ¿dónde es? El infierno. Ahí ya está haciendo un símil del infierno el Señor, porque ¿a dónde te lleva una mala mayordomía? El infierno. Parece increíble, ¿no? Pero sí, una cosa te lleva a la otra. Vives mal aquí, por inútil, y luego como fuiste inútil aquí y no hiciste el bien con los dones que Dios te dio de lo alto, llegas al juicio y ¿qué te va a decir? Echadlo afuera a las tinieblas, a donde es el lloro y el crujir de dientes. Al infierno, porque ni hiciste el bien aquí, obviamente no vas a hacer el bien en el cielo, no te va a encargar más de lo que no pudiste hacer aquí, como quieres, ¿no? O sea, imposible. Entonces hay condena. Las tinieblas donde no está la luz, donde ya no está este amoroso Cristo, ese eternamente perdonador Padre, donde ya no más está la paciencia del Señor y donde ya no se podrá hacer el bien más tiempo con recursos prestados por Dios en esta vida. Hasta ahí lo voy a dejar, porque ahí ya me tardaría 1000 años en la teología del infierno. Resumen.